tardes. Hoy tenemos en La Palma Opina a David Ramos Pérez. David Ramos Pérez es profesor titular de Geografía Humana del Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca. Posee un amplio currículum, tanto académico como docente, y una extensa actividad investigadora. Ha colaborado en diversas publicaciones científicas y ha participado en proyectos y contratos de investigación. Reseñar que David Ramos es poseedor del premio Roser Mayoral Moliné de la Asociación de Geógrafos Españoles al mejor artículo publicado o premiado por el mejor artículo publicado en una revista extranjera. Destacan dos publicaciones de sus libros. Ha publicado dos libros, uno Transporte aéreo, territorio e insularidad en Canarias, y otro que lo publicó, lo elaboró y lo publicó con un colega, junto a Agustín Gamir Orueta. Y el título es Transporte aéreo y territorio, ¿vale? Bueno, esto es un poco a grandes rasgos el extenso y largo currículum de David Ramos Pérez. Y para empezar, quería hablar que después de 9 meses quería reseñar que después de 9 meses desde que se inició la erupción volcánica en Cumbre Vieja, en ese volcán que aún no tiene nombre, se nos presenta un problema muy serio, muy grave, que es la dificultad por parte del Gobierno de Canarias por resolver la cuestión de la habitabilidad, ¿no? El Gobierno de Canarias, el Ejecutivo Regional, habla de ayudas materializadas para la vivienda y el alojamiento de las personas afectadas. En cambio, las plataformas de afectados tienen una versión que dista bastante de la versión más positiva o más optimista del Gobierno de Canarias, ¿no? La primera pregunta que le quiero formular a nuestro invitado es que ¿a qué se cree a qué cree que se debe esa posible lentitud de la que hablan las plataformas, asociaciones de afectados en la tramitación de las ayudas? Y también qué le parece esta solución temporal que ha propuesto el Ejecutivo Regional basado en solución provisional habitacional, basado en la instalación de viviendas modulares tipo contenedor y casas de madera. Sí, buenas tardes y buenas tardes a todos los que asisten, ¿no?, a esta entrevista. En primer lugar, quería agradecer tanto a Víctor como a Vicente la invitación para participar en este foro de debate, que yo creo que es un foro interesante y que viene aportando, ¿no?, algunas ideas y algunas opiniones que son relevantes para el futuro de La Palma en este contexto, ¿no?, de posterior a la finalización de la erupción, en donde se abren pues tantos interrogantes y tantos dilemas y donde hay que tomar toda una serie de decisiones, ¿no? En ese sentido, pues me siento pues muy agradecido porque se me permita dar la opinión, y como ya he dicho en alguna otra ocasión, no creo que como natural del Valle de Aridane, como natural de los Llanos de Aridane, creo que en la medida en que pueda contribuir, ¿no?, a aportar algunas ideas a este debate, pues en ese sentido creo que es una obligación y una responsabilidad a la que no me sustraigo y que creo que debo participar. Bueno, respecto a la pregunta que me formula, yo creo que aquí hay diversidad de situaciones, ¿no? Porque frente a esa catarata de datos que tú señalas que normalmente las administraciones públicas aportan, ¿no?, de ayudas, de todo tipo de inversiones, ¿no?, que normalmente se cuantifican en un montante económico, sí que es verdad que parece que no funciona o no ha funcionado igual para todos, ¿no?, de tal manera que no todos los afectados se han visto beneficiados, ¿no?, por esas ayudas de la misma manera. Yo creo que aquí hay claramente una distinción entre aquellos que estaban asegurados y los que no, por ejemplo, ¿no? Es decir, quienes, y eso en La Palma y concretamente en el Valle de Aridane, teníamos una tradición de poco aseguramiento, es decir, había pocas, y eso ya lo han expuesto especialistas de esta materia, ¿no?, como había muy pocas, porcentualmente, ¿no?, pocas personas
con seguros en sus viviendas, lo que ha hecho que realmente quienes tenían el seguro, pues rápidamente el consorcio les ha abonado la cuantía correspondiente, han podido acceder entonces a partir de con esas ayudas, pues en ocasiones incluso a alquilar viviendas, incluso préstamos para poder adquirir otras viviendas, etcétera. Por lo tanto, en esos casos ha ido más o menos rápido. El problema es con las ayudas a aquellos afectados que no tenían ningún tipo de seguro, por ejemplo. Yo sí que he visto y de conocidos, de amigos, que te cuentan cómo pues, el acceso a esas ayudas ha sido mucho más lento, ¿no? A esos 60.000 euros que la administración del gobierno central señalaba que ponía, y que después fueron complementados tanto por el gobierno regional, ¿no? 30.000 euros, si no recuerdo mal, y por el propio Cabildo en 10.000, para llegar a una suma de 100.000 euros. La idea es que se están tramitando muy lentamente, ¿no? Esta tramitación lenta, no sé si te responde de alguna manera a problemas que ya tenía la administración previos y que con la avalancha de solicitudes, con la situación extraordinaria, se han intensificado, se han acentuado, o a otro tipo de problemas derivados de la gestión de estos expedientes, ¿no? Donde a lo mejor pues, han surgido algún tipo de dificultades, ¿no? Relacionados con los datos que se tenían que tramitar. La verdad es que ahí se me escapa un poco cuál es la razón última, pero sí que es verdad que se observa el descontento, ¿no? Sí que es verdad, y yo creo que es esto que desde antes se estaba viendo, antes de la erupción, la administración normalmente está tardando mucho en resolver procesos administrativos, en parte debido a una carencia de personal. Es decir, después de la crisis del 2008, las administraciones públicas han sufrido una amplia reducción, ¿no? de las personas que estaban empleadas en los diferentes ámbitos de la administración, que no se ha venido recuperando porque las tasas de reposición eran muy reducidas, y de esta manera, pues eso seguramente ya era un problema antes de la erupción volcánica. Con la pandemia de la COVID y la erupción volcánica, imagino que las dificultades para tramitar este ingente volumen de expedientes pues se habrán dificultado notablemente. También en el caso de las ayudas de alquiler, creo que eran otras en las que había problemas, ¿no? Estas ayudas que el gobierno de Canarias decidió dar, ¿no? Para quienes querían salir de los hoteles y acogerse a la fórmula de un alquiler, donde el gobierno de Canarias te ofrecía una ayuda, si yo no recuerdo mal, de hasta 500 euros, ¿no? Para a partir del 1 de enero, pero eso también se está resolviendo con muchísima lentitud, casi que se están ahora resolviendo las primeras ayudas, ¿no? Por lo tanto, eso yo creo que sí que genera desazón, porque ante una situación de emergencia, pues los más afectados, que eran los que no tenían ni seguro ni posibilidades de una segunda vivienda que tuviesen libre, pues han visto cómo tardaban muchísimo las ayudas en llegar. Yo lo achaco a eso. Habría que estar realmente por dentro de la administración para tener más detalle de realmente qué es lo que estaba pasando. Pero creo que hay tal avalancha de solicitudes y poco personal disponible para tramitarlas, que esto pues, ha superado una vez más a las distintas administraciones. Y después, sí, la segunda cuestión que tú me planteabas, Víctor, que estaba relacionada con las viviendas tipo contenedor, ¿verdad? Yo creo que las viviendas tipo contenedor, estas que se están instalando ya en los llanos, en la zona del Jable, que no sé si han comenzado ya a instalarlos también en El Paso, ¿no? De momento solo estaban en los llanos. Yo creo que podía haber sido una buena solución para las primeras semanas o los primeros meses posteriores a la erupción, ¿no? Realmente cuando había una emergencia en ese sentido clara, ¿no? Relacionada con las personas que habían perdido su casa o que no podían acceder a la misma, bueno, pues en vez de estar hacinados, ¿no? Amontonados, como en muchas ocasiones ocurrieron con familiares en otras viviendas, aquellos que no, por motivos personales o laborales, no les venía bien estar en los hoteles, pues podría haber sido una solución. Lo que pasa es que a 9 meses de la erupción, ¿no? Se están cumpliendo ahora, parece que es, digamos, una alternativa que solo va a generar mayor indignación entre la ciudadanía, ¿no? Porque si la solución provisional para los próximos 3 años o 4 años, como parece indicarse que puede ser esta solución, es un contenedor, es verdad que adaptado a una vivienda, pero bueno, con las características que tiene una vivienda en un contenedor, yo creo que es no haber entendido bien la dimensión de la tragedia humana que supone perder un hogar. En ese sentido, a mí me parece que las viviendas de madera
sí que eran una solución que ofrecía mucha más dignidad, ¿no? Las viviendas modulares de madera ofrecían mucha mayor dignidad para aquellas personas que o bien no pueden acogerse al alquiler, o bien no pueden acceder o no han accedido a los pisos que ha ido comprando el gobierno de Canarias. Bueno, pues de forma provisional, eso sí que podía ser una vivienda que, para un periodo pues, que podía ser de 1 año o 2 años, ofrece unas condiciones de habitabilidad y de dignidad que son adecuadas. Ahora, en este contexto, ofrecer los contenedores como una alternativa a medio plazo, yo creo que lo que va a generar entre la población es bastante descontento, más del que ya lo hay, y sobre todo porque parece que al final quienes van a ir a los contenedores son los que menos recursos tienen, ¿no? Como siempre ocurre, quienes no han podido acceder o no pueden optar a ningún otro tipo de vivienda ni de alternativa, de tal manera que vamos ahí a quedar una especie de guetos, ¿no? De barrios donde están todos los contenedores, en un contexto de expectativas de no resolver esto en 2-3 años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí la injusticia desde el punto de vista también de las consecuencias de la erupción, donde no todos, evidentemente, salen en las mismas condiciones de la catástrofe, pues también se van a verificar con esta iniciativa. Pero ¿cómo congeniar la visión conservacionista de un espacio que, nos guste o no, pues tiene formaciones geológicas interesantes que no se deberían destruir? Parece que eso todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Cuevas, Jameo, el cráter, parte del Malpaís. ¿Cómo congeniar eso con lo que hablamos antes de que hay gente que quisiera volver a vivir allí cuando no haya los riesgos de gases y temperaturas? ¿Cómo juntamos esas dos cosas que chocan ahora mismo? Eso va a tener difícil solución, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, habría que esperar a ver cuál es el pronunciamiento científico, ¿no? Cuál es el pronunciamiento de los vulcanólogos, de los geólogos, sobre la cuestión de los riesgos, ¿no? Por ahí ha circulado y ha generado mucha polémica una primera versión de mapa de protección de coladas, ¿no? Hecha por el IGME, por el Instituto Geológico y Minero de España, donde ya definía unas zonas de protección fuerte, por así decirlo, de lo que era la zona central de las coladas, porque es donde están los tubos volcánicos, del propio cráter, y digamos que a medida que nos íbamos hacia los márgenes de la colada, pues ya decía que esas eran zonas más susceptibles de ser intervenidas y la protección tenía un menor grado. Por lo tanto, ya yo creo que hay expertos en la materia que están trabajando sobre la cuestión. El problema es que es un debate que tampoco termina de emerger, es decir, la discusión sobre la protección de la colada tiene que estar sobre la mesa ya, al mismo tiempo que se está debatiendo el modelo de organización territorial después de la erupción. Esto es clave, ¿no? Porque sobre todo estamos viendo que sobre la colada tenemos palas, tenemos camiones, se comienzan a trazar vías. Eso todavía incomoda más a los vecinos que dicen, bueno, pero aquí se está haciendo algo sobre la colada y a mí no me dan una respuesta sobre mi parcela que tengo aquí debajo, a ver si es que va a haber posibilidades o no de recuperarla. Al mismo tiempo que se está haciendo esa intervención un poco, digamos, sin planificación, porque aparentemente ni tenemos documentación sobre trazados, ni sobre cómo se están haciendo estas vías, todo por carácter de utilizando la vía de emergencia, sin acceso a ningún tipo de documentación, pero interviniendo sobre la colada, tenemos clara constancia de que esa colada en una buena parte no va a poder ser recuperada. Yo creo que eso genera todavía más desasosiego entre los vecinos y es una cuestión de actuar desde mi punto de vista con mayor transparencia, en el sentido de disponibilizar al público, a la sociedad, todos aquellos documentos con los que la administración está trabajando. Porque, ¿qué es lo que hay que ocultar? Si no hay nada que ocultar... Esto que habla... Todo... Sí, a día de hoy se está haciendo la planificación, el gobierno de Canarias, con empresas públicas, ¿no? Donde hay geógrafos, por cierto, ¿no? Sí. Están planificando esa zona, pero a la gente no se le ha dicho nada. ¿Cuáles son los usos que va a haber ahí, no? No saben nada. Y se enterarán cuando salga a exposición pública, que eso va a generar, digo yo, es previsible, un debate bastante intenso. Entonces, pero nos gustaría que insistiera en esta idea de que se debería saber más, ¿no? De lo que se está... ¿Cuál es el abanico, al menos, de posibilidades en esa zona? O que hubiese algún tipo de
de cauce para la participación ciudadana, esta palabra que está tan en boca de todos, pero parece que nunca termina de formalizarse, o que tenemos la sensación de que nunca se está materializando. No llegamos a comprender muy bien qué quiere decir. Aunque esto, estoy recordando ahora en la comisión parlamentaria que estuviste el pasado jueves, día 16, David, en el Parlamento de Canarias. No sé si fue el representante del grupo mixto. Bueno, tú hablaste de que teníamos que generar un proceso de participación ciudadana que no se ha hecho. Eras crítico en ese punto y que en toda esta situación de ordenación del territorio, o cómo vamos a reconstruir venías a decir como que teníamos que tener un debate sosegado, ¿vale? Criterios sosegados. Creo que fue el representante del grupo mixto y te dijo que hombre, sosiego a estas alturas, después de 9 meses, participación ciudadana, en fin, le resultaban como conceptos un poco que podían enlentecer todavía más, sobre todo el proceso o bueno, la cuestión de la habitabilidad, que es tan problemática en estos momentos, ¿no? Yo creo que se están confundiendo dos aspectos diferentes, ¿no? La emergencia habitacional es una cuestión y el modelo territorial del valle es otra cuestión. Y aquí se están interfiriendo uno con el otro cuando son dos cosas que tienen puntos de relación, evidentemente, pero que no van necesariamente vinculadas. Es decir, lo primero es dar respuesta a la emergencia habitacional, a lo que todavía no se ha dado respuesta, como hemos visto, ¿no? Como hemos hablado al principio de la entrevista. Es decir, facilitar una vivienda digna provisionalmente, pero digna a la población afectada. Eso todavía, a día de hoy, tenemos más de 200 personas en hoteles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es una cuestión en la que se tiene que actuar con celeridad. Pero planificar el modelo territorial del valle es una cuestión de largo plazo, donde tendremos que actuar con el conocimiento que nos estén dando, por ejemplo, las últimas investigaciones científicas en riesgos volcánicos, las que se están haciendo a partir de la erupción, con todos los parámetros e indicadores, con los análisis necesarios para poder tomar una decisión que tiene que ser participada. No, yo creo que me resulta o se me antoja muy complicado entender o asumir que se va a tomar una decisión sobre un modelo territorial de organización del valle sin participación pública, sin exposición pública, aprovechando la declaración de emergencia para saltarse todos esos trámites. Sería algo muy grave. Teniendo un plan como tenemos el Plan General de los Llanos de Ariane, que está en proceso de revisión. Es decir, la administración llegará al extremo de obviar todos los procedimientos clásicos de la planificación para aprobar un modelo territorial, el suyo, que considere que es el más adecuado, sin que nadie pueda intervenir para dar su opinión y para plantear alternativas. Porque hasta ahora, al menos la participación pública se basaba en la discusión de alternativas, ¿no? La administración podía tener una alternativa determinada del modelo territorial, pero tú podías discutir y plantear desde diferentes ámbitos de la sociedad alternativas a ese modelo. Si eso lo subvertimos, si eso lo obviamos, yo creo que estaremos haciendo un flaco favor a las futuras generaciones de palmeros y de palmeras. Me parece que hay un punto en el que arranca toda esta insatisfacción de la sociedad del valle y de los damnificados, ¿no? Es cuando al día siguiente de la erupción volcánica se afirma públicamente que se ocupará nuevamente el espacio que la colada ocupe, ¿no? Como consecuencia de la erupción. Es decir, que se reconstruirá todo sobre la colada. Yo creo que eso genera unas expectativas que van a terminar siendo una frustración enorme en una buena parte de los damnificados, ¿no? Y que operar con la idea, ¿no?, de que se va a reconstruir todo sobre la colada fue un error desde un primer momento, que se está perpetuando y que no se termina de decir claramente a la población, no, eso no va a ser posible. O eso va a ser posible a lo mejor en los márgenes de la colada. Pero a día de hoy todo parece indicar que es imposible, ¿no?, la ocupación de buena parte de la colada.
David, en ese sentido, cuando el presidente del gobierno de Canarias dijo en un momento dado, no vamos a proteger las coladas, realmente con la legislación en la mano, eso es algo que, si tenemos en cuenta todo lo que comprende, ¿no?, la ordenación del territorio, es mucho decir, ¿no? Decir, no se va a proteger las coladas. Porque claro, sabemos que sí se va a proteger alguna colada por valores medioambientales incluso, ¿no?, valores naturales, también por riesgos geológicos. Es decir, que ahí fue una imprudencia a tu juicio. A mi juicio fue una imprudencia total. Es decir, yo creo que lo oí en directo, pues estaba viendo la televisión en aquel momento y pensé, digo, ¿cómo es posible que se diga esto? ¿Cómo es posible hacer esta afirmación en el día 2 o en el día 3 de la erupción volcánica sin saber cuál va a ser el resultado final de esta erupción? Sin saber cuáles van a ser las características, sin saber cuál va a ser la dimensión de la colada, sin saber cuál va a ser el riesgo volcánico o el riesgo, perdón, asociado al enfriamiento de esta colada, que no sabemos, sin saber cuáles van a ser las cavidades, ¿no?, todos los jameos, los tubos volcánicos en el interior de la colada. Me pareció imprudente, ¿no? Y nunca se ha revertido esa afirmación. Hasta el punto que el otro día en la comisión parlamentaria se decía por parte de algún diputado que, como el presidente del gobierno de Canarias había dicho eso, ellos se aferraban a esa afirmación para señalar que tenía que reconstruirse sobre la colada. Bueno, yo creo que esto lo que va a generar son unas enormes frustraciones entre la población. Es decir, la gente pues, se va a sentir un poco engañada, ¿no? Es decir, bueno, me dijeron que esto lo íbamos a reconstruir y al final pues va a ser que no, pero va a ser que no porque hay argumentos o habrá argumentos científicos que impidan que se ocupe la colada, ¿no? ¿Y tú crees, David, que cuando se conozca la propuesta de ordenación de ese plan extraordinario, entiendo que sigue un procedimiento extraordinario, cuando se conozca la propuesta, que va a ser de golpe, si no se sabe nada, pero va a ser de golpe, va a generar muchísimo debate? Por lo que como geógrafo sabes más o menos qué es lo que tus compañeros de profesión o tú mismo manejarías ante una situación como esta, sí o sí. ¿Crees que va a ser muy polémico? ¿O que la gente lo va a entender? Vamos a ver, yo creo que hasta donde yo sé, GESPLAN está llevando a cabo unas sesiones de participación ciudadana con los afectados directamente por la colada en algunos de los barrios, ¿no? Están celebrando pequeñas reuniones con los afectados que quieren asistir, claro, son reuniones voluntarias, y ahí se están planteando algunos modelos de ocupación de ese espacio, sobre todo desde el punto de vista residencial, a partir de los suelos disponibles o que podrían ser disponibles. Yo estuve revisando, porque ya está accesible en una página que tiene el gobierno de Canarias, que habilitó hace poco, ¿no?, que se llama Marco Territorial para la Recuperación de la Normalidad tras la Erupción, y allí comienzan a colgar algunos documentos de esas reuniones de participación. En la identificación de las bolsas de suelo que pueden albergar población, o sea, que pueden albergar residencias, no se ocupa en ningún caso, o no están dibujadas en ningún caso sobre la colada. Están en los cascos urbanos de los 3 municipios y están en los bordes de la colada. Hay allí también una mancha en algún caso que parece que está en la zona de las Norias. Por tanto, la mayor parte de la colada, ya desde estos documentos que se están trabajando en participación ciudadana, pero que lamentablemente no se les da difusión, ¿no?, y que tienes que bucear, buscar en las páginas hasta encontrar alguna documentación que te pueda ayudar a entender cómo se está trabajando, pues parece que la ocupación de la colada empieza a estar descartada. Pero claro, esto hay que decirlo públicamente. Es decir, esto hay que exponerlo públicamente, porque si no, como tú bien dices, cuando llegue el momento y se diga, bueno, pues después de todo este trabajo que hemos hecho, nuestra propuesta es esta. Y la gente a lo mejor se va a llevar una sorpresa porque ve que sobre la colada no está previsto nada, sino la protección de la mayor parte de ese espacio. De hecho, el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, el gobierno municipal de los Llanos de Aridane, hace uno de los últimos plenos, creo que fue el último pleno, participó una plataforma de Pampillo Todoque, cuya reivindicación, punto de partida, es volver al lugar donde vivían, ¿no?
y el ayuntamiento, el gobierno municipal, le confirmó que su intención es esa, es decir, trazar en el plan general las carreteras, el sistema viario que había antes, en la medida de lo posible, pero que claro, todo estaba condicionado a los informes técnicos los que has aludido, ¿no? Que es los inconvenientes geológicos y la protección, que no tiene que ver necesariamente con un problema de riesgo volcánico, sino con una decisión técnica, decir, oiga, esto tiene un valor natural, aunque decidirán los políticos, ¿no? Uh-huh. Sí, es que volvemos otra vez a la misma idea, ¿no? Cuando tú prometes una cosa y después ves con el paso del tiempo que no se puede cumplir, pues la gente, esas expectativas que había generado, le generan una enorme frustración, que se suma a la frustración de haber perdido prácticamente todas sus pertenencias, ¿no? Todas sus viviendas, sus parcelas, sus puertas, etc. Entonces yo creo que eso va a generar un drama todavía mayor, porque la desafección va a ser todavía mayor respecto a cómo se ha generado, cómo se ha llevado a cabo todo el proceso, ¿no? Pero para mí el error de base está en prometer algo que no se podía prometer. Yo creo que fue inconsciente por parte del presidente del Gobierno de Canarias afirmar públicamente lo que afirmó, ¿no? Y yo puedo entender en un contexto muy emotivo decir eso, pero tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad como presidente del Gobierno de Canarias implica muchas veces una inmensa prudencia, ¿no? Respecto a lo que puedas afirmar o prometer. Y ahí hubo un error grave que nunca fue desmentido posteriormente y que en la mentalidad y en el imaginario colectivo de los afectados está la idea de que pueden volver a habitar la colada. Bien dices que el plano de protección y de riesgos no es el mismo, pero la verdad es que cuando uno sigue un poco las mediciones de temperaturas que se están observando en buena parte de la colada, las emanaciones que continúan en el cono, las emanaciones que continúan en la zona litoral, yo no sé hasta qué punto, más allá de los márgenes de la colada, ¿no? En la zona de la laguna o de las norias, más allá de eso, no sé lo que va a poder ser realmente ocupado en un periodo de tiempo prudencial, ¿no? de vida humana. Claro que está, que dentro de 700 años aquello podrá ser ocupado, evidentemente, como han sido ocupadas otras coladas en Canarias, como tenemos casos de ocupación de coladas, claro, pero que han pasado no siglos, sino milenios desde que esas coladas ocuparon la superficie de las islas, ¿no? Pero claro, a corto y medio plazo, en lo que es la expectativa de una generación, de 2 generaciones, lo veo cada vez más complicado, ¿no? Porque todos los indicios que han ido apareciendo a medida que después de apagarse el volcán indican que la actividad volcánica, de alguna manera, o las secuelas de la actividad volcánica están allí muy presentes, ¿no? Y que el volcán se está apagando pues, muy lentamente, en el sentido de que siga habiendo toda una serie de elementos que indican que, bueno, pues no es seguro habitar en esas zonas. Incluso las pistas que se han abierto, no sé si recordáis la prevención que se hacía a los conductores de que hay que circular con rapidez, de no pararse, porque está muy caliente la superficie. Es decir, por donde pasan los coches ahora mismo, desprenden temperaturas muy elevadas. Por lo tanto, es una cuestión que evidentemente va a marcar y sobre la que para planificar se va a tener que aceptar en un periodo más o menos corto de tiempo que hay que proteger una parte de la colada, que una parte de la colada no es habitable en el sentido de cómo se hacía anteriormente, y que puede que dentro de 200, 300 años, si las condiciones cambian, quienes estén en ese momento viviendo en la isla puedan tomar otra decisión al respecto y puedan revertir esa protección, ¿no? Sí que se considera necesario. Pero ahora, para organizar la vida en las próximas generaciones, yo creo que era más prudente partir de la idea de que buena parte de esa colada no se va a poder ocupar que todo lo contrario, que es lo que ha predominado hasta ahora. Porque David, todo lo que tú estás hablando no es lo que se le está comentando a las personas que asisten a las reuniones. Entonces, la pregunta, que además no me la ha respondido ninguna asociación realmente, es ¿cómo debería canalizarse la participación ciudadana para que las personas afectadas digan, bueno, las decisiones que la próxima semana va a tomar el Consejo de Gobierno de Canarias, pues oye, están determinadas por un poco la voluntad también, las necesidades de los afectados, que hemos sido consultados sobre esto, y vale, la próxima semana se va a hacer algo
en lo que de alguna manera se ha participado. Eso es a muy corto plazo lo que la gente también reclama, no solo en la planificación a largo plazo. ¿Cómo debería ser la participación en los asuntos públicos para que la gente sienta que está participando? No solo en las elecciones del próximo año, que yo creo que van a reflejar también, en parte, Sí. va a ser un termómetro, ¿no?, de cómo han percibido esta gestión. No sé cómo, en qué sentido, sinceramente. Entonces, ¿cómo debe ser la participación? Si te preguntara, porque como geógrafo, en la geografía la participación de la gente es fundamental. No, no es el estudio de la naturaleza y ya está, sino de la gente en la naturaleza. Efectivamente. Dar voz a la población y a los afectados es fundamental, ¿no? Y hay muchos mecanismos de participación ciudadana que están bastante estudiados y trabajados y que se podrían aplicar perfectamente, ¿no? Pero el problema fundamental es que la participación ciudadana también necesita tiempo. Es decir, nosotros no pretendemos que la ciudadanía participe en la toma de decisiones sobre estos aspectos en reuniones de un día. Es decir, yo creo que esto es un error. Yo me estaba acordando ahora de las comisiones nacionales de debate público que existen en Francia para temas que afectan de manera especial a cuestiones ambientales y urbanísticas, ¿no? Que se llevan a un debate público y está perfectamente organizado, sistematizado, con unas metodologías ya muy trilladas. Y estos debates públicos sobre temas concretos duran entre 4 y 6 meses, porque allí se lleva a los expertos, se lleva a quienes tienen que hacer propuestas, los vecinos pueden exponer, se elaboran dosieres para que los vecinos y afectados puedan estudiarlos y trabajarlos, se les da tiempo para pensar sobre eso, se plantean los pros y los contras. Por lo tanto, el debate público tiene que ser un debate público argumentado, un debate público con información, porque yo no tengo por qué saber sobre riesgo volcánico como vecino de la zona, pero sí que tengo necesidad de que alguien me informe sobre lo que es el riesgo volcánico y lo que supone. Porque yo no tengo que saber sobre urbanismo y ordenación del territorio, pero sí que alguien me tiene que informar para yo poder tomar una decisión. Es decir, la participación ciudadana no puede ser únicamente ir allí a una reunión y decir, pues yo quiero que se construya sobre la colada o yo no quiero que se construya sobre la colada. Porque es una falsa participación ciudadana. Está sometiendo a los ciudadanos a un dilema del cual muchas veces no tienen ni argumentos sólidos para poder resolverlo. Por lo tanto, esa participación ciudadana a mí no me vale. A mí me vale una participación ciudadana que sea argumentada, donde los diferentes actores tengan sus argumentos sobre la mesa, donde se les transmita a los afectados las diferentes posibilidades, las diferentes alternativas. Es decir, tenemos que poner sobre la mesa alternativas. No vale solamente con una, sino, bueno, existen estas alternativas, 1, 2, 3, 4, y están condicionadas por estos y otros factores. Pero todo eso se tiene que hacer de una forma clara, transparente, y ahí mi idea de la necesidad de tiempo. Es decir, esto no lo podemos solventar en 2 reuniones. Y esto es algo que en pequeñas micro reuniones con pequeños afectados, yo creo que en 2 días, ¿no?, que se hacen, pues no resuelve el problema grave, porque van a esas reuniones los geólogos, van a esas reuniones los urbanistas, arquitectos, geógrafos, van a esas reuniones los diferentes colectivos de afectados, van los promotores privados que tienen ideas. Es decir, para hablamos de debate público y participación ciudadana, tienen que estar todos esos actores presentes. Van allí, hay dosieres sobre lo que se va a hacer, hay información escrita sobre lo que se va a hacer, sobre las diferentes alternativas. Yo creo que esa era la única vía realmente de evitar frustraciones en el futuro, o minimizar las frustraciones y que la mayor parte de la gente se sintiese implicada en esa toma de decisiones. Pero eso no se puede hacer corriendo. Hay una parte de los afectados de plataformas, sesiones de vecinos que se han quejado se ha creado el Consejo Sectorial, ahora, pues no sé si 2 semanas. Bueno, y ahora está el comisionado Héctor Izquierdo Triana, enviado del gobierno estatal, pero se siguen quejando de lo mismo, de que sus decisiones no son vinculantes. Parece que todo va encaminado a la sensación de querer y no poder. Bueno, están a la expectativa ahora con la llegada de Héctor Izquierdo, a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos, pero de entrada hay mucho recelo. Vale. No sé si qué opinión te merece la creación de este Consejo Sectorial y del comisionado Héctor Izquierdo Triana, enviado por el gobierno central. A mí lo que me sorprende es que no se haya creado el consorcio interadministrativo.
que es una de las cuestiones que se habló, que podía resolver al poder reunir las competencias de las diferentes administraciones implicadas, porque aquí tenemos la administración local, tenemos la administración insular, la administración regional y la administración estatal. Es decir, tenemos 4 administraciones que se superponen sobre el territorio y que tienen que tomar decisiones que afectan a diferentes ámbitos. Por lo tanto, la solución más sencilla o más, digamos, que parecía ofrecer una mayor facilidad para resolver los problemas es la del consorcio interadministrativo. Todas las administraciones ceden competencias y hay un único consorcio que se ocupa de resolver los problemas. El comisionado no es el consorcio. ¿Qué capacidad va a tener? No lo sé. Más allá de que se reúna con las personas y que transmita al gobierno central estas cuestiones y que pueda pasar información de un lado a otro y poner en contacto diferentes ámbitos de la administración, yo no sé si tiene competencias reales para ejecutar. No lo creo, porque las competencias siguen radicando en las diferentes administraciones. Por lo tanto, la única manera de alguna manera centralizar toda la toma de decisiones y de interconectar las diferentes administraciones era el consorcio. El consorcio, como su propio nombre indica, consorciaba las diferentes administraciones, cedían sus competencias y un ente nuevo era el que asumía esas competencias y las ponía en marcha sobre el territorio. Por lo tanto, del comisionado, pues yo tengo también serias dudas sobre cuál vaya a ser en la práctica el efecto que pueda tener. Más allá de que se reúna, de que tenga, pues sí, que pueda tener buenas palabras con unos y con otros, que pueda recibir la información de manera más directa, que pueda transmitirla también con mayor proximidad, pero en términos administrativos yo no veo cómo puede eso solucionar muchas de las demandas de la ciudadanía, ¿no? Nos quedan 5 minutos, Víctor. La verdad que sí, le quiero hacer una pregunta. Esta está la que se nos ha pasado volando, porque da gusto escuchar, ¿no? Sí. 5 minutos. Sí. Yo quería plantear, bueno, 2 cosas a David. Una, guardamos un minuto, digamos un minuto de oro, pero vamos, un resumen en pocas palabras de tu intervención, lo que tú quieras destacar de todo lo que has dicho. Pero antes, que queda poco tiempo, tenía pensado una pregunta a ti como geólogo, ¿no? Es decir, hay una introducción de aquí en La Palma. ¿Qué dije geólogo? Sí. Vale, geógrafo. me despisté, geógrafo. Después de la erupción volcánica en Cumbre Vieja, me imagino que pensarás que adolecemos de una verdadera cultura preventiva y de una verdadera, yo creo que es evidente, ¿no?, decirlo, faltan programas educativos. Desde que eres niño sabes que vives en islas volcánicas, pero nunca te puedes aproximar o nos podemos aproximar al riesgo y la amenaza real que es tener un volcanismo, vamos a decir, joven, sobre todo en islas como Tenerife y La Palma. No quiero pensar lo que podría pasar en Tenerife y vivimos como si nada, ¿no? No se trata ni de vivir alarmados, obviamente, con miedo, pero tenemos una enorme desinformación. ¿Tú crees que, como ocurre en países como Japón, donde hay una cultura preventiva al respecto, crees que las administraciones públicas van a tomar alguna decisión en esa mejora, vamos a decir, entre comillas, educativa? Es decir, decirle que, ¿crees que la erupción volcánica de Cumbre Vieja marca un antes y un después en ese sentido? Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que Cumbre Vieja nos ha puesto o nos ha enfrentado a una realidad que pretendíamos obviar, y era que vivimos en islas volcánicas no únicamente para el disfrute turístico de los volcanes, sino que esas islas volcánicas implican un riesgo evidente para la población que vive en ellas y para la población que visita las islas. Y eso yo creo que nunca se ha querido asumir claramente por los poderes públicos, en ninguna de las instancias, ¿no? La erupción del Hierro ya supuso un toque de atención. A partir de la erupción del Hierro se crea el PEVOLCA, ¿no? Con el PEVOLCA tenemos la necesidad de que las islas realicen planes de riesgo y emergencia volcánica. Por lo tanto, eso supuso un primer cambio. Pero fijaos que no tenemos esos planes ni siquiera aprobados en las 2 islas donde más riesgo hay, que es Tenerife y La Palma, ¿eh? Están en Tenerife en exposición pública. En La Palma fue presentado y nunca más se supo de él. Pero existe el documento, pero a día de hoy no tenemos noticia de en qué situación se encuentra. Por lo menos el de Tenerife sabemos que está en exposición pública. El de La Palma, existen unos mapas de riesgo volcánico que con la erupción volcánica nunca más se habló de ellos, ¿no? Mi deseo es que el riesgo volcánico
sea tenido en cuenta de forma significativa en la planificación y ordenación del territorio. Es decir, infraestructuras básicas, dotaciones básicas, no pueden ubicarse en zonas de riesgo volcánico muy alto o alto. Es más, el Cabildo de La Palma en el mes de septiembre lanzó unos folletos que los repartía por la calle y que el Ayuntamiento de Mazo sigue teniendo colgado como un PDF en su web, donde se ponía el mapa de riesgo volcánico de la isla. Que a raíz de ahí es donde yo supe, y leí la noticia de la rueda de prensa donde se presentaba el plan con la del folleto, y el documento está hecho. El documento está hecho, lo que pasa es que no se le quiere dar publicidad. ¿Por qué? Porque seguramente ese documento venía advertido de lo que pasó, es decir, que la zona donde salió el volcán eran las zonas de riesgo volcánico alto y muy alto de La Palma, ¿no? Que es lo que dice realmente el mapa de síntesis que tiene. No existe copia, ¿no? De eso, no hay publicada, el plan como tal no está publicado. No está publicado. Yo lo estoy intentando conseguir, pero no he conseguido, todavía mis contactos no han llegado a todavía conseguir, sobre todo porque no he querido tocar un contacto académico que yo creo que ahí lo podría conseguir, pero que lo podría poner en un compromiso, ¿sabes? Vale. Pero sí que es verdad que el documento existe. Otra cosa es que está cerrado pues, bajo 7 llaves, ¿no? Porque yo creo que incomoda lo que se dice en ese documento y da una buena idea de que la lentitud en asumir el riesgo volcánico como un riesgo que hay que considerar en todo tipo de intervención en el archipiélago, pues no se quiere terminar de asumir. No sé si porque hay muchos intereses en juego de otro tipo y la seguridad no es lo suficientemente relevante o por qué, pero es verdad que ¿qué es lo que ocurre con esos documentos? No lo sabemos. David, ¿a ti te sorprende cuando habrás escuchado a afectados decir que, hombre, que no se les avisó, no digo el día antes, sino vivían en una zona con riesgo volcánico y podían haber sido avisados de que hacer sus casas ahí y tal? Yo entiendo las circunstancias de las personas que no tienen por qué saber que la montaña de Todoque o la montaña de la Laguna son cráteres, ¿no? Volcanes. ¿Crees que en el fondo lo que la gente está diciendo refleja lo mal gestionado que está la información habitualmente en Canarias, de que vives en un terreno volcánico y siempre es un tabú, ¿no? Cuando hay un enjambre sísmico en Tenerife, pues hombre, los científicos, los vulcanólogos, como que sí, pero oye, no hay que preocuparse, pero claro, no le quieren decir a la gente que, oiga, es que esto es volcánico y algún día esto pues vuelve a salir el magma, ¿no? Además, la percepción desde el enjambre que empieza en 2017, que desencadena en la erupción volcánica de septiembre del 21, a todos los que vivimos en La Palma nos causaba una absoluta tranquilidad. Volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? La falta de conciencia nuestra, pero tampoco está alimentada porque las administraciones públicas realmente lo que dices tú, ¿no? Este plan está bajo 7 llaves. Realmente no ha habido una... Fijaos lo que pasó en la isla de San Jorge, en Azores. Hubo un enjambre sísmico y a los 3 días se había evacuado la parte de la isla que podía quedar afectada por una potencial erupción o por un terremoto de una mayor magnitud. ¿Por qué? Porque se es consciente del riesgo volcánico y porque hay ejemplos recientes en Azores de la destrucción que genera un volcán y se activó rápidamente el plan de contingencia. Y eso no se quiere ver, es decir, y hubo desplazados de la televisión canaria cubriendo el episodio sísmico en San Jorge, y a mí lo realmente relevante del episodio sísmico en San Jorge es cómo la administración actúa evacuando inmediatamente a una parte significativa de la población que podía sufrir efectos de ¿no? ¿Y tienes, David, alguna duda? Tú no eres vulcanólogo, ¿no? No. Pero te mueves en el estudio de la naturaleza y sobre todo estás bien informado. Entonces, ¿tienes alguna duda sobre esos últimos momentos anteriores a la erupción? Si crees que, a ver cómo lo digo, la directora del IGN en Canarias dijo en el Parlamento que los científicos advirtieron por consenso, además,
el sábado 18 de septiembre, que era inminente la erupción. Inminente, ella dijo, miren lo que significa en el Pevolca, es semáforo naranja. Es decir, desde el sábado tenía que haberse pasado el semáforo naranja, y el naranja implica la evacuación de la población. ¿Qué pasa? Al día, eso generó polémica, claro, y el gobierno de Canarias mandó un comunicado con declaraciones de María José Blanco, rectificando esa versión y diciendo que no es que dijeran inminente, porque inminente implicaba semáforo naranja, según el Pevolca, sino que había un debate entre si iba a ser en horas la erupción o en días, y que se optó por poner a corto plazo, ¿no? Con lo cual, ya lo del semáforo naranja, ahí no tal. Entonces, la pregunta mía es, si los científicos consideraban que podía ser en horas o en días, el principio de precaución, y no te quiero condicionar tu pregunta, el principio de precaución no aconseja prever que sea entonces en horas, porque lo otro, bueno, digo, si el debate científico era ese, ¿crees que la evacuación, debía haber evacuación? Porque es que no la hubo, ¿eh? Es decir, el volcán... Hubo autoevacuación. Bueno, el volcán obligó a evacuar, ya era, en fin, lógicamente había que evacuar, pero se evacuó a las personas Sí, pero antes. con movilidad reducida, pero no era el semáforo naranja, era otra cosa. ¿Crees que ahí se jugó con fuego? Yo sí, lo creo. Lo creo. No quiero condicionar la reflexión, sino... No, lo creo porque, primero, ya había, en La Palma, había una percepción de que no se había actuado en función de completamente siguiendo las recomendaciones científicas esos días. Había una percepción, ¿no?, que se transmitía, el típico boca-oreja, ¿no?, de los vecinos afectados, que algunos hablaban con los científicos, hablaban con técnicos, hablaban con políticos y parecía que no estaba claro. Vale. Lo que de alguna manera viene a generar la duda completa al respecto, ¿no?, es lo que dice la directora del IGN en Canarias, porque cuando uno ve la intervención de la directora del IGN en Canarias en el Parlamento, lo dice, su intervención es como una científica dedicada al estudio de los volcanes y del riesgo volcánico. Y no hay ningún atisbo de duda en las palabras de ella cuando se expresa ante la Comisión del Parlamento de Canarias. Si ella tuviese alguna duda como científica, lo hubiese expuesto. Porque ella es funcionaria pública, tiene libertad para expresarse desde el punto de vista científico y, por lo tanto, lo hubiese dicho. No había consenso, había dudas, no lo teníamos claro. No, los que hemos visto, ¿no?, las imágenes, es taxativa. No hay allí ningún género de duda en sus afirmaciones. Y llama la atención que al día siguiente hay una nota de prensa, no del IGN, atención, no del IGN, que es el órgano científico, sino de la Consejería de Emergencias del Gobierno de Canarias. Reformulando la intervención, pero sin ser la propia directora la que habla, sino la Consejería de Emergencia reformula la intervención de la... Bueno, ella sí aparecía en la nota de prensa como la que hacía esa rectificación, ¿eh? No, pero no deja de ser un cambio de versión, no es una... En 24 horas, sí, muy pronto, sí. Y sobre todo, a mí lo que me llama la atención es que es un cambio de versión que no está respaldado por el organismo al que pertenece la directora del IGN, que es la directora del IGN en Canarias, que es el Instituto Geográfico Nacional. Esa nota de prensa no la emite el IGN como organismo científico. Por cierto que las actas o las grabaciones de esas deliberaciones no deberían ser públicas, porque es como desde mi punto de vista, sí. Bueno. Y me consta que hay vecinos que las han pedido por los mecanismos de transparencia. Claro, es que uno no está diciendo, la transparencia no es porque uno piense que hay cosas que se hicieron a conciencia mal. Claro que no. Pero creo que precisamente lo que permite la transparencia es eliminar cualquier duda. Entonces, cuando no la hay, cuando no hay transparencia, digo, por alguna razón, bueno, pues te aviva la duda. Y otra cosa, Vicente, tú comentabas antes el principio de precaución. A mí me parece que como responsable político, cuando yo estoy ante una disyuntiva científica donde se me plantean dos escenarios alternativos, uno si quieres más conservador y otro más de desenlace inmediato de los acontecimientos, en un caso como este de una erupción volcánica,
se tiene que cumplir el principio de precaución. Es decir, si hay aquí una posibilidad científica de que esto suponga una erupción inmediata en esta zona, voy a evacuar esta zona. Que siempre es más fácil que la gente vuelva a sus domicilios que no que ocurra una desgracia. Claro, ahí hubo un Yo creo factor que, fuerte, ¿no? También de que no hubo muertes porque, bueno, desde mi punto de vista, sí. Es decir, yo conozco vecinos que se les movía el suelo debajo de sus pies. sí. Y eso la gente que de La Palma, relacionada con La Palma, lo sabe porque son historias que se cuentan. Es decir, hubo mucha suerte de que no pasase nada en esos momentos iniciales, cuando el volcán estaba tan monitorizado como para prever, ¿no?, que era muy factible que ocurriese lo que terminó ocurriendo. Que podía no ocurrir también, porque hay casos en los que no ocurre, pero si sabemos que puede ocurrir, por lo menos seamos en ese sentido precavidos y evacuemos a la población para intentar evitar males mayores, ¿no? Eso a mí, yo sigo teniendo la duda. Y eso no significa decir que alguien que tiene la culpa del volcán, no, pero sí saber cómo se toman las decisiones para mejorar en el proceso de toma de decisiones en futuros eventos, que los tendremos. Y prepararnos para esos eventos y prepararnos cómo tenemos que actuar ante esos eventos, para evitar precisamente que haya víctimas, ¿no?, en los mismos. De todos los debates que hemos tenido aquí en La Palma Opina, yo creo que es la primera vez en que sobre este asunto alguien se expresa con tanta nitidez, con tanta claridad, ¿no? Pero no creo que esté diciendo nada raro, ¿no? No, para nada. No, lo bueno, raro es que lo raro es que cueste tanto opinar. A veces a lo mejor hay que efectivamente. a lo mejor hay que dar clase en Salamanca, ¿no? No. O nosotros hacer yo vivo en Tenerife, ¿no? Es que lo infrecuente, una cierta distancia ayuda, realmente, ¿no? sí, yo creo que y no estar en La Palma. La libertad de trabajar fuera de La Palma, Vale. de no depender de ninguna administración pública de La Palma para mi sustento cotidiano, ¿no? Bueno, las casas de madera, creo que el gobierno de Canarias adquirió 85, puede ser. Vicente tiene ese dato, posiblemente me pueda ayudar a confirmarlo. Yo sé porque, vamos, vivo en el municipio del Paso, que en el Paso hay unos terrenos cercanos a la zona del cementerio, que se están instalando casas de madera, unas cuantas, ¿vale? Pero lo que tú dices, ¿no? La solución de llevar meter en un contenedor o hacer que un contenedor sea un lugar habitable para personas que, en fin, en su día vivían en los barrios donde vivían en unas condiciones absolutamente diferentes. Hay un doble desarraigo. Pierdes tu casa y pierdes tal vez tu modo de vida, o tal vez no, pierdes tu modo de vida y te ves bueno, y además con toda la tradición de no asegurar que hay aquí, hay muchas casas. Bueno, no solamente en La Palma, en Tenerife hay zonas que conozco del norte, en el que las viviendas son heredadas de abuelos a padres, a hijos. Es decir, hay alguien que no tiene igual un puesto de trabajo estable, y tiene una gran casa, pero esa casa está sin seguro. Entonces, bueno, el gobierno de Canarias aprobó el decreto de ley el pasado mes de enero, el 1/2022, para la adopción de medidas en materia urbanística orientadas a la construcción y reconstrucción de las viviendas afectadas por el volcán. ¿Consideras, David, que este decreto nace con intención, con vocación de resolver la problemática habitacional? ¿Se queda corto? ¿Qué opinión te merece? No, yo creo que el decreto, evidentemente, cuando se elabora aquí, yo no puedo pensar en que hay una mala fe cuando se elabora el decreto, es decir, lo que se quiere. No, pero siempre si te resulta suficiente o... Sí, creo que cuando los diputados y los técnicos del Gobierno de Canarias deciden aprobar el decreto, están pensando que va a ser una solución al problema. Otra cosa es que a lo mejor pecan de optimistas en cuanto a la formulación de ese decreto para resolver un problema en una zona como la del Valle de Aridanes, donde, bueno, pues ya había una especulación importante sobre los precios del suelo rústico, porque ya la había,
como consecuencia de la presión sobre todo de carácter turístico, ¿no? Porque después de la última ley del suelo en Canarias, que permite o que liberaliza prácticamente el suelo rústico en todo el archipiélago, y donde se permite todo tipo de usos, especialmente el uso turístico queda sancionado por la ley como un uso posible en suelo rústico. Es más difícil hoy en día construir una vivienda para residir habitualmente en suelo rústico y construir una vivienda para alquilar turísticamente, ¿no? Eso ya existía en el Valle de Aridane y en toda la isla y en toda Canarias, y de hecho de ahí los precios tan elevados que tenemos del suelo rústico en Canarias, muy por encima de la media española, ¿no? Por lo tanto, eso indicaba que un decreto en el que lo que se persigue es que se habilita el suelo rústico para que los afectados o damnificados por la erupción puedan adquirir una parcela y construir, pues yo creo que era previsible pensar que eso iba a tener un efecto inmediato desde el punto de vista de los precios del suelo, ¿no? Y va a generar unas expectativas. De hecho, hay una... No, dime. De hecho, hay una modificación... Sí, de hecho hay una modificación posterior de este decreto que permite a los afectados que hayan perdido su vivienda poder comprar suelo rústico en los 14 municipios de la isla de La Palma. Lo que pasa, claro, no contempla lo más importante, es decir, hay un ascenso exponencial, bestial de los precios. ¿Hay algún tipo, crees que debería haber algún tipo de intervención pública o que las administraciones públicas hagan algo al respecto? Porque claro, no sé si los datos, si Vicente los tiene, pero el ascenso del valor ha sido enorme. ¿Crees que debería haber algún tipo de intervención pública de las administraciones para evitar? Porque claro, al final el dinero que estás recibiendo está yendo a manos de quien pone el precio a ese suelo, ¿no? Sí, lo que iba a comentar es que me parece que el decreto al final es una solución individual a un problema colectivo. Y esta solución individual a un problema colectivo, pues primero va a generar notables desigualdades desde el punto de vista de quién puede y no puede permitirse el acceso a esa parcela, como ya se está viendo, y que genera muchos interrogantes sobre el impacto práctico. Hemos conocido en los últimos días que se ha aprobado la segunda licencia que se apoya en este decreto en el Valle de Aridane. Las 2 licencias hasta ahora concedidas están en el municipio de los Llanos de Aridane, es decir, tenemos 2 licencias desde el 1 de enero, o desde principios de año, que se apoyan en este decreto, ¿no? Por lo tanto, 2 soluciones, en principio, respecto a la cantidad enorme, ¿no?, de personas damnificadas. Por lo tanto, yo creo que se está viendo incluso los límites prácticos del decreto. Es decir, ante esta burbuja especulativa, muy pocas personas realmente van a poder acceder a una parcela para poder edificar una vivienda. En esa idea, o siguiendo esa línea de argumentación, si esto es una solución individual a un problema colectivo, a mí me parece que lo adecuado sería una solución colectiva a un problema colectivo, ¿no? Y en ese sentido, la intervención pública que tú planteas, yo creo que sería lo más adecuado. Es decir, tenemos aquí un conjunto amplio de damnificados que han perdido sus parcelas, que han perdido sus hogares, que han perdido sus terrenos. Vamos como administración a ofrecer una solución pública, bien comprando terreno en zona rústica, bien comprando terreno en zona urbanizable, bien alternando, ¿no?, dando diferentes alternativas, porque hay personas que no quieren volver a suelos rústicos porque de alguna manera están muy afectados por todo el shock que supone la erupción y no quieren volver a esas zonas y prefieren un asentamiento más urbano. Vamos desde la administración, comprando el suelo necesario, igual que hemos visto que se pueden comprar viviendas, ¿no?, que era un tabú. Hasta la erupción volcánica, la compra de vivienda por parte de la administración pública para poner en manos de personas necesitadas parecía un tabú. Lo comenzó a hacer la Comunidad Valenciana hace unos años, se les acusaba de todo, lo comienza a hacer el gobierno de Canarias con la erupción volcánica. Por lo tanto, la administración pública, como actor económico que lo es, puede también actuar en el mercado del suelo, en el mercado de la vivienda, y de hecho lo adecuado sería que interviniese precisamente para intentar amortiguar el valor de los precios del suelo. En ese sentido, yo creo que... Dime, Víctor. No, les digo, las primeras semanas de erupción, cuando ya empezó, bueno, la primera semana se empezó a hablar ante la destrucción de viviendas,
algunos alcaldes del Valle empezaron a hablar de que disponían de bolsas de suelo y se quedó ahí, como que se intentó abrir ese melón. No se ha vuelto a hablar, es decir, no... Yo creo que se vio como una posibilidad. Yo creo que Gesplan está trabajando con las bolsas de suelo urbanizable que hay en los cascos urbanos de los tres municipios, ¿no? O sea, las está teniendo en cuenta. Lo que no sé si es para una intervención pública amplia, ¿no? que incluya la compra del suelo y la posterior urbanización para poner a disposición de los afectados en condiciones, imagino, que de un alquiler de largo plazo, ¿no? esas viviendas, o si está pensando simplemente en aportar después soluciones privadas, ¿no? Por parte de promotores privados en esas bolsas de suelo. Eso todavía no lo sabemos porque realmente no hay información fidedigna al respecto, ¿no? Pero sí que creo que esa debería ser la solución, sobre todo para evitar esta escalada especulativa que va a impedir que muchas personas puedan acceder a una vivienda por los cauces del mercado. Eso va a ser prácticamente imposible. Aquellas personas, como tú decías, Víctor, que habían heredado una vivienda de sus abuelos, de sus padres, que tenían unas rentas muy bajas, que de ninguna manera se podían permitir una vivienda de aquellas características si no es gracias a la herencia. Imaginemos hoy en día en qué situación están. Es decir, es imposible que puedan acceder en condiciones de mercado a una vivienda. Por lo tanto, ahí a mí me parece clave esa acción pública. Y también por otra cuestión, porque yo creo que el decreto de enero, al final lo que termina es dando o abriendo las puertas a la consolidación del modelo de ocupación dispersa del Valle de Ariana y de toda la isla. Es decir, tenemos ya un modelo con una ocupación muy dispersa del poblamiento, un modelo que genera notables problemas desde el punto de vista ambiental, energético, de la sostenibilidad, de la movilidad, es decir, un modelo que es dependiente casi al 100% del vehículo privado, ¿no? Y reincidir, ¿no? en ese modelo cuando precisamente había una posibilidad de ir hacia modelos de ocupación del territorio mucho más sostenibles, mucho más contenidos, mucho más compactos, ¿no? Sin querer ello decir modelos hacinados de ocupación del territorio, ¿no? Pues yo creo que... De eso vamos a hablar en un rato, cuando ya Vicente tome la palabra. Porque claro, hay también una alternativa que se está barajando por parte de precisamente una plataforma de volver o sea, construir sobre la colada lábica, si es posible, ¿no? Salvo que técnicamente no se pueda. Van a intentar esa vía, ¿no? Vicente, cuando quieras. Sí, nos quedan 10 minutos para hacer ese descanso. Vale. Entonces, bueno, hasta ahora hemos hablado de que aunque se habla de reconstrucción, realmente reconstrucción nos lleva a pensar en el mismo lugar, lo que está destruido, reconstruirlo. Bueno, sabemos que al menos a corto o medio plazo es imposible, por todo lo que vamos a hablar ahora, volver a hacer lo que durante siglos se fue haciendo y que desapareció en 3 meses. Y yo quiero introducir en esta conversación contigo, vamos a hablar del territorio que ha creado el volcán. Es un inmenso mal país de 12 kilómetros cuadrados, bajo el cual no es cualquier capa la isla está formada de sucesivas capas, ¿no? Pero esta no es cualquier capa, está sobre la patrimonio, sobre las vivencias también de miles de personas, ¿no? Es lo que hace diferente este mal país con respecto a otros que hay en Canarias. Entonces, la pregunta es, tiene 2 ramas la pregunta. Una es, ¿habitar ese mal país puede ser la perspectiva para habitarlo de nuevo para los afectados? ¿Y en qué medida los riesgos geológicos van a condicionar que eso puede ser así? Son doble perspectiva, ¿no? La doble pregunta que te hago. Porque además a nadie se le escapa que ahí va a haber una parte que se proteja, porque aunque sea duro reconocer para los afectados,
es un nuevo paisaje y no es tan difícil tampoco de entender que en Canarias los volcanes son lugares que se admiran, que se van a visitar. Sí, bueno, yo en primer lugar, Vicente, yo quería hacer una pequeña puntualización, porque tú has dicho un paisaje que se ha construido durante siglos. Tienes razón, pero creo que también hay que, en ese sentido, incluir un matiz. Un matiz es que esta ocupación de estos paisajes, o esta construcción de estos paisajes que tenemos actualmente, en estas zonas de medianías de todas las islas, no solamente de La Palma, ¿no? Se ve claramente en Tenerife, por ejemplo, o se ve en Gran Canaria, es algo mucho más reciente. Es decir, este territorio que hemos construido tan disperso, donde todas las diferentes edificaciones están completamente difusas, ¿no?, por el territorio, es un fenómeno que comienza en los años 80, finales de los 80, que se acentúa en los 90, que llega a una especie de catarsis y de eclosión en el año 2000, ¿no?, en la primera década justo antes de la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, creo que eso que es importante, porque a veces estamos otorgándole a este territorio un pasado, una memoria de siglos, cuando realmente la mayor parte de lo construido es bastante reciente, ¿no?, y no responde en modo alguno a los modelos de ocupación del espacio rural tradicionales de Canarias, que esos saltan por los aires primero con el primer desarrollo turístico a partir de los años 60 y después con toda la burbuja especulativa inmobiliaria a partir de esos años 90. Digo que es importante en ese sentido porque a veces se nos ha querido transmitir que es importante construir sobre la colada porque hay que recuperar un paisaje tradicional. Bueno, hay matices al respecto, ¿no? Yo creo que eso es importante señalarlo. Habitar de nuevo el mal país. Se puede entender claramente, ¿no?, que las personas que han desarrollado toda una vida en esa zona quieran recuperar lo que consideran que era su espacio de vida tradicional, ¿no?, sus hogares. La cuestión es que aquí vamos a chocar posiblemente con la cuestión de los riesgos volcánicos, ¿no?, y con la cuestión sobre todo de cuándo se va a poder habitar sobre esa colada como consecuencia de las temperaturas que tenemos en la misma, ¿no? Porque creo que tenemos una corta memoria histórica respecto a volcanes porque hemos sufrido relativamente pocos, ¿no?, en las últimas décadas, y nos acordamos únicamente a lo mejor del volcán de San Juan. El volcán de San Juan no se puede comparar en nada, en magnitud, en colada, en espacio damnificado, en temperaturas, en grosor o en altitud de esa colada con lo que estamos viendo ahora. Yo a veces cuando me preguntan sobre esta cuestión digo, es que tenemos a lo mejor que comenzar a comparar el volcán de Cumbre Vieja con el volcán de Timanfaya, desde el punto de vista del impacto, de la magnitud, de lo que aquello supuso para una isla como Lanzarote en el siglo XVIII. Por lo tanto, creo que a veces los términos de comparación que se hacen en La Palma, y yo lo entiendo desde una querencia por volver a donde estaba tu vida, cuando se habla mucho, bueno, pues esto sorribamos con el volcán de San Juan y se ocupa el territorio y ya está. Creo que no nos estamos dando cuenta de la magnitud de esta erupción volcánica, de la magnitud de esta colada, del impacto que va a suponer y de a medio y largo plazo lo que esto va a implicar desde el punto de vista de la ordenación de la isla, porque todo indica o todo empieza a indicar que va a ser muy complicado reconstruir sobre la colada, ¿no? Incluso tenemos gases en algunas zonas del litoral asociadas claramente a la erupción volcánica, donde ya los científicos nos están diciendo que, bueno, veremos si aquí se puede volver a vivir, ¿no?, como en Puerto Naos, como La Bombilla, si aquí puede haber otra vez actividad turística. Es decir, atención, porque estamos ante un volcán que de alguna manera desmitifica esa idea de que los volcanes en Canarias, como tú bien decías, Vicente, era algo para ir a visitar, para ver, ¿no?, para disfrutar, era una especie de juego, ¿no?, de algo amable. Como el Teneguía, ¿no? Un resumen, de alguna manera, muy breve, de toda tu intervención hoy en La Palma Opina. Sí, bueno, para sintetizar lo que hemos debatido hoy, es complejo, ¿no?, porque hemos tocado muchos aspectos. Yo creo que podríamos resaltar que
hay una disonancia grave entre lo que es la emergencia volcánica asociada a la grave crisis habitacional que ha generado la misma y el deseo por parte de las administraciones de acelerar un cambio de modelo territorial, ¿no? Y creo que se confunden estos dos aspectos en buena medida y que en lo que hay que imprimir celeridad y rapidez es la solución del problema habitacional, y en lo que tiene que imperar el sosiego y la participación ciudadana es en la definición del modelo territorial, que implica tanto la consideración del riesgo volcánico como las estrategias de futuro desde el punto de vista del desarrollo territorial que se pueden presentar para La Palma, ¿no? Y en ese sentido creo que el debate tiene que ser claro, sosegado, transparente y con intervención de los diferentes actores para que los niveles de frustración que ya son muy elevados en la isla respecto a la gestión de esta situación, pues lo sean menos y que podamos llegar a un cierto consenso sobre lo que debe ser el futuro del valle y de la isla. Nuestro entrevistado se ha expresado como ha querido, hemos hablado con naturalidad de cuestiones que preocupan mucho a la sociedad palmera y que a veces no hay lugares ni hay personas que lo expresen así. Entonces me consta que mucha gente afectada por esta erupción pues, va a encontrar un poco de luz en las cuestiones que hemos planteado y sobre todo en las respuestas que ha habido. Así que muchas gracias, y Víctor siempre es el que, como coordinador de La Palma Opina, pues despide estos espacios, ¿no? Pues un placer, porque tener a David Ramos Pérez con nosotros hoy, como dije antes, nos faltaba otro actor de esta crisis volcánica, y bueno, no tanto la emergencia, sino ya todo lo que ha venido después de la emergencia, una emergencia social, económica, y nos faltaba un geógrafo, como ha habido otro tipo de profesionales y afectados en este foro de opinión de La Palma Opina. Nos siguen entrando solicitudes de personas que quieren participar, y bueno, vamos a seguir en esta línea de compromiso y como siempre digo, arrojar conocimiento de la realidad. Realmente el volcán se dio por extinguido por la erupción volcánica finalizada el día de Navidad. Miren todo el tiempo que ha pasado y de lo que todavía seguimos hablando, ¿no? Y seguiremos hablando. Esta es la vocación de La Palma Opina. Nada más. Y por mi parte, agradecerte la presencia de hoy aquí, David. Ha sido una charla, como dice Vicente, natural, amena y sobre todo a nivel incluso personal. También pues uno se entera de cosas que desconoce realmente. El foro La Palma Opina también está para esto, para que las dos personas que llevamos y que coordinamos estos contenidos también nos sirve de aprendizaje y de conocimiento. Bueno, yo quería agradeceros a ambos pues, la posibilidad de participar en este foro, que creo que es un foro que está cubriendo una laguna que existe actualmente en La Palma, ¿no? Respecto al debate público sobre las cuestiones relacionadas con la erupción volcánica y la gestión de la crisis posterior a la propia erupción. Y bueno, ha sido un placer estar aquí con ustedes y espero en la medida de lo posible haber contribuido a hacer este debate más fructífero, ¿no? Y que pues, pueda realmente aportar elementos para que el futuro sea mejor para todos los afectados y para el conjunto de la sociedad palmera también.